Hola, soy el profesor Daniel Ramallo. Vamos a hablar sobre la unidad 1S1 que corresponde a chequeo ginecológico. Los objetivos de esta unidad es saber cómo y qué debo hacer en un chequeo ginecológico. Podríamos considerarle como un IEPI pero ginecológico donde vamos a identificar, clasificar y manejar los aspectos fisiológicos y patológicos. Hay tres pasos que se tienen que hacer en todas estas consultas. Una previa a la consulta. Nosotros desde el punto de vista médico tenemos que tener en cuenta de tener un entorno habilitante. La consulta ginecológica no se puede hacer en cualquier lugar, por eso tenemos que estar preparados con los muebles, equipo, insumos, instrumentales y una luz adecuada. Lo mismo la paciente. Ella muchas veces a veces exageran cuando van a ir al ginecólogo. Se preparan de una forma diferente, hay un exceso en la higiene, se depilan, llevan ropa interior así, calúa 3.0 y parece que van a ir a concursar para Miss Universo. Acá lo importante es simplemente que ellas lleven una ropa cómoda porque se va a hacer un examen ginecológico, se higienicen por fuera, ¿sí? Y si la menstruación no es motivo de consulta, lo ideal sería consultar fuera de la menstruación. Hay una preconsulta que dependiendo del lugar se puede hacer dentro o fuera del consultorio. Se toman los signos vitales y acá los otros signos que hay que tener en cuenta es el peso y la talla. Tener en nuestro consultorio tablas que nos ayuden a valorar de acuerdo a la etapa en la que se encuentra esa persona, según la edad, si el valor que se registra es normal o no. Acá en la tabla, por ejemplo, vemos que la presión arterial va aumentando a medida que aumenta la edad. La frecuencia respiratoria va disminuyendo, al igual que la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. También valorar lo que es el crecimiento, si es adecuado, y el índice de masa corporal. Cuando llegamos a lo que sería la tercera parte, la consulta propiamente dicha, acá no solamente es desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista psicológico. Hay que respetar los derechos de la paciente, hay que tratarle con amabilidad, hay que llamarle por su nombre y hay que tener empatía de acuerdo al ciclo de vida en el cual se encuentre. Generalmente en los extremos de los ciclos de vida es donde uno pierde más tiempo, tiene que tener más paciencia y la consulta es más bien hablada más que otra cosa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a conocer cuáles son los ciclos de vida de la mujer. Hay diferentes clasificaciones, nosotros vamos a adoptar tres principalmente: infancia, adolescencia, edad reproductiva, edad fértil y climaterio. La infancia y adolescencia vamos a dividirla en pre y posmenarca, y el climaterio podemos considerar premenopausia, posmenopausia. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que eso se hace un diagnóstico retrospectivo. Eso quiere decir que uno cuando ya pasó todo hacia atrás mira y dice, había sido, yo estaba en mi menopausia. La premenarca es antes de la menstruación. Generalmente la consulta se suele realizar a partir de los 11 años, 2 veces por año, y se evalúa más el crecimiento. ¿Qué otras cosas tenemos que valorar? Es el entorno familiar, los hábitos posturales, físicos, alimenticios, higiénicos, hábitos en lo que sería referente de salud reproductiva y cuidados íntimos. Recuerden que a esta edad los niños son muy susceptibles y ellos están desarrollando su identidad sexual. Desde el punto de vista clínico, vuelvo a recalcar, índice de masa corporal. Opcional es la relación de grasa magra, la escala de Tanner. Si es que comienza a aparecer rasgos, hay que sospechar de una pubertad precoz. Se hace un examen ginecológico, vamos a ver después. Y optativo es un examen paraclínico de la ecografía, que sería la primera ecografía que se va a realizar. Mucha clasificación hay en esto, difieren los libros de pediatría, de infanto juvenil y de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Nosotros vamos a dividir en el recién nacido, infancia temprana, infancia tardía. La temprana hasta los 7 años,
la tardía de 7 a 10, y lo que después sería la prepubertad o despertar hormonal entre los 10 y 13 años. En la infancia es donde se produce el crecimiento y el aumento de peso. Recuerden que desde el punto de vista anatómico el sistema reproductor aumentó rápidamente hasta el nacimiento, después para y después vuelve otra vez a comenzar su desarrollo en la adolescencia. Vuelvo a recalcar, es una etapa muy sensible por lo que es la identidad sexual. Y generalmente el motivo de consulta en esta etapa no suele ser el motivo de consulta real. Por eso es que el especialista tiene que saber encarar a este tipo de pacientes. Generalmente siempre viene acompañada y después cuando uno gana la confianza de la paciente tiene que retirarle al tutor o acompañante para ir valorando si existe un trasfondo detrás de la consulta real. Acá en nuestro país sobre todo hay una alta tasa o incidencia de abuso sexual, entonces siempre es importante tratar de valorar todos esos detalles. Incluso la misma identidad sexual, que dependiendo de las características del entorno en que se encuentra esta criatura, podemos encontrar de todo. ¿Qué valoramos? Crecimiento y desarrollo, vuelvo a repetir, hay que medir la altura, el índice de masa, la relación peso-talla, es sumamente importante. Desde el punto de vista físico, lo único que le diferencia acá al varón de la nena es el genital, después el resto es prácticamente igual. Si viene vestida, se le viste de una forma diferente tal vez y eso hace que los rasgos y su identidad cambien. La forma en la que se examina es diferente de una mujer adulta. Necesitamos la colaboración del tutor o de la mamá porque ella tiene que tener confianza para que se realice el examen físico. Estas son las diferentes técnicas, las cuales hay posiciones que se le coloca para poder valorar el genital externo de la nena. Sí tenemos que mirar bien el introito vaginal. Esta es la técnica que se llama tracción en tienda de campaña, que vamos a ver después en el seminario taller de semiología que vamos a tener después más adelante. Hay que valorar el himen, el introito, y ahí tenemos que ver si ese himen está perforado o no. Si está perforado, cuántos orificios tiene, cómo es el borde, qué forma tiene. Básicamente los autores clásicos dividen en 7 tipos de himenes. El más frecuente es el franjeado, y es aquí donde tenemos que tener en cuenta esas escotaduras que nos va a explicar después la doctora Cardoso en otra clase, de cuándo esa escotadura corresponde a un abuso sexual y cuándo es una escotadura fisiológica o congénita. Si se realiza un estudio ecográfico, vamos a ver de que el útero es pequeño, la predominancia del cuello. Si hacemos una relación cuerpo-cuello sería 3-1 o 2-1, es más cuello que cuerpo. Uno piensa que no va a ver los ovarios sí se pueden ver y van a tener folículos, esos folículos van a ser del mismo tamaño justamente. Entonces no porque tengan folículos una nena quiere decir que eso está mal, no, eso es normal porque ella tuvo justamente al nacimiento de cerca de 7 millones de folículos. Después cuando llega a la pubertad apenas llega con 300.000 folículos. Acá vemos otra imagen de una ecografía comparando los ovarios de una nena de un mes, de 6 años y de 11 años. ¿Qué otro estudio podemos realizar también? Una radiografía, si es que se sospecha de que existe una pubertad precoz. La zona anatómica que más se emplea es la muñeca de la mano no dominante. Esto no es un estudio que se usa de forma convencional, se tienen que utilizar atlas para poder valorar justamente la edad ósea y se correlaciona eso con la edad cronológica. ¿Sí? Estoy hablando de una sospecha de pubertad precoz. Entonces ahí vamos a ver las imágenes de acuerdo al atlas de lo que sería o lo que corresponde a la edad ósea. También se puede utilizar la falange media del cuarto dedo para correlacionar esa edad ósea.
Si es que aparte de la radiografía sospechamos de que aparentemente hay una causa orgánica, es muy importante también realizarle una resonancia magnética del cráneo, sobre todo de la parte de lo que correspondería a la zona de la hipófisis. En los estudios laboratoriales las hormonas todas van a estar por debajo del valor normal, excepto cuando llega a lo que sería el despertar puberal. Recuerden que eso puede ser precoz, antes de los 8 años, y que generalmente ocurre por encima de eso, en frecuencia sería más entre los 10 y 13 años. La primera hormona es la que aumenta, es la liberadora, le sigue la LH sobre la FSH y luego la testosterona. Esto es lo que se llamaría adrenarca y que no tiene una expresión clínica generalmente, excepto que el sudor suele tener olor y incluso también las manos sudan, los pies sudan. Entonces aquí quiero que ustedes lean en el libro todo ese mecanismo de ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que voy a ver después, brevemente voy a explicar después en lo que serían las mujeres de edad fértil. Pasamos posteriormente ya a la posmenarca, donde la nena ya menstruó, el chequeo se hace 1 o 2 veces por año y fundamentalmente acá se evalúa los cambios biopsicosociales. Es una edad difícil, por lo que hay que tener mucha paciencia, por eso hay una especialidad para esto aparte. ¿Qué se debe valorar? Básicamente es casi lo mismo que vimos en la premenarca, excepto que acá ya se tiene en cuenta la escala de Tanner, sí, que ustedes tienen que ir a ver qué es. Después más adelante vamos a hablar un poquitito de eso. La clasificación en esta etapa, así como en la infancia, hay muchas. Nosotros podemos dividirla acá en 3, de 10 a 13 años, prepuberal o que la OMS le dice adolescencia temprana. De 14 a 16 sería adolescencia media y de 17 a 19 adolescencia tardía. Algunos autores también consideran que pubertad son los cambios fisiológicos y adolescencia habla de los cambios cerebrales. Desde el punto de vista de lo que sería el chequeo ginecológico, podemos nosotros valorar premenarca, antes de la menstruación, posmenarca, después de la menstruación. Acá tenemos entonces alguna nomenclatura ginecológica muy importante. Menarca es una fecha, adolescencia y pubertad no, es un periodo de tiempo. Así también estuvimos hablando anteriormente de edad cronológica, edad ósea, y ahora vamos a hablar de lo que sería edad ginecológica o biológica a partir de lo que es la menarca. Ahora, esa menarca, ¿verdad? Es muy importante, se hicieron muchos estudios científicos a partir de eso, porque es un indicador que tiene una influencia ambiental, incluso también socioeconómica y geográfica y nutricional. Uno puede hacer comparaciones de poblaciones o dentro de una misma población en diferentes periodos, porque la influencia es externa. Entonces, antes las abuelas menstruaban más tarde, hoy día se menstrua más temprano y por eso es que podemos tener niñas con una edad cronológica de 12 años, como ven ahí en la figura, pero desde el punto de vista del desarrollo son diferentes. Entonces, cuando se produce la menarca antes de los 8 años, estamos hablando de una pubertad precoz. Cuando se produce después de los 13, hablamos de una pubertad retrasada. En la adolescencia es donde ocurren las variaciones hormonales con los cambios físicos más importantes. Se ensanchan las pelvis, las caderas, aumenta la grasa corporal y se acumula en ciertas zonas. Todo eso hace justamente de esta etapa muy especial, porque en algunas nenas se desarrolla antes que en otras y eso le puede llegar a producir trastornos en la autoestima y en la imagen. ¿Qué factores influyen en eso? La nutrición, el sobrepeso, la genética, ¿sí? Incluso la exposición
a videojuegos o novelas o como le dicen hoy día, doramas que ven estas niñas hoy en día, ya hace que su desarrollo sea precoz. Y ahí es justamente donde se produce la diferencia. Miren, yo ya tengo tití, vos no tenés, otras muestran, otras no quieren mostrar. Y bueno, es muy importante entonces abordar esta etapa con un enfoque diferente. Como les dije, en la mujer en la edad fértil básicamente se va directamente al problema y en los extremos de la vida uno prácticamente hace de psicólogo. Entonces pierde más tiempo hablando que examinándole a la paciente. Importante recordar que en esta etapa del crecimiento óseo es previo al desarrollo muscular, ¿sí? Entonces, primero crecen las extremidades del miembro inferior, después aumenta el tórax y eso se iguala. Dependiendo del autor, ocurre en cierta etapa cronológica. Lo primero que ocurre, les vuelvo a repetir, es la adrenarca, después le sigue la telarca, después la pubarca, ¿sí? Y después la menarca. Dependiendo de la escala de Tanner, uno ya puede valorar si esa nena va a menstruar o no, y eso va a incidir en su desarrollo de su estatura más adelante. Por eso cuando uno ya tiene una sospecha de que va a tener una pubertad precoz, hay que valorar qué es lo que está pasando ahí, porque eso va a incidir después en su estatura final. Continuando, si es que le realizamos un estudio ecográfico, vamos a ver de que ya el útero comienza a aumentar un poco más de tamaño, la relación cuerpo-cuello va cambiando, hay un poquitito más de cuerpo de útero más que cuello. En el ovario vamos a ver que no todos los folículos son iguales porque ya está comenzando el ciclo ovárico, o sea que el eje hipotálamo-hipófisis está funcionando, está en pleno desarrollo. Les vuelvo a recordar que la cantidad, la reserva folicular es muy importante. Van a leer ahora en el libro eso, de qué habla, cómo se produce y cuáles son los posibles factores que influyen en todo esto que es el ciclo, que vamos a hablar después en lo que corresponde a la edad fértil propiamente dicha. Bueno, continuamos entonces brevemente. Ahora voy a citar lo que es la escala de Tanner. Ustedes tienen que saber cuáles son las características de un Tanner 1, Tanner 2, 3 y 4. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Tanner? Mama y vello púbico son caracteres sexuales secundarios. Es muy importante recordar que el desarrollo en esta etapa es de la glándula mamaria, los órganos sexuales y la acumulación de grasa en diferentes zonas que se trata de correlacionar a la edad cronológica, ¿sí? Y eso depende y varía mucho con el autor. Ahora, en esta etapa también se le conoce también como etapa del pavo. No sé si su papá le decía así o no, pero bueno, es conocida porque hay un cambio psicológico también de por medio. El desarrollo mamario es asimétrico, hay justamente isotirmo, crecimiento excesivo de pelo, ustedes tienen que conocer esa diferencia. La mayoría de las veces es idiopático y tiene que ser evaluado. Los ciclos menstruales son irregulares los primeros años y hay un flujo vaginal puberal que suele ser escaso, indoloro y sin olor. Vamos a utilizar una mnemotecnia para evaluar el aspecto biopsicosocial de esa adolescente, factores que tienen en cuenta F, familia, relación con los padres, hermanos, grado de satisfacción, A de amistades, ¿sí? Cómo están sus actividades, qué tipo de relaciones tiene, C de colegio, cómo es su rendimiento, su grado de satisfacción, T de tóxico, si está expuesta o no a tabaco, alcohol, drogas, objetivos, si tiene un plan de vida o está a lo que digan sus idols, R de riesgo, si practica, qué tipo de deportes practica, en qué ambiente se maneja, si está expuesta o no a medicamentos o a esos regímenes dietéticos que quieren hacer que cambie la figura a lo que sería un estándar social que no es lo adecuado.
de la autoestima, todo esto justamente afecta a eso, cómo está su grado de aceptación personal, su valoración de su propia imagen, y ese de la sexualidad. Esta es la parte muy importante, muy delicada, entonces hay que abordarla con confianza. Ella se tiene que sentir en confianza con el médico tratante, y generalmente la primera consulta que sea con la mamá, y después en la siguiente, si ella ya quiere, que la mamá espere afuera, porque ella va a querer comenzar a hablar y a preguntar cosas, sobre todo de esta parte. Va a querer información sobre sexualidad, cómo se tiene que cuidar en cuanto a las relaciones sexuales y todo lo que es el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Desde el punto de vista laboratorial, las hormonas van a estar aumentadas. Es muy importante acá que ustedes conozcan cada una de ellas y cuál es su órgano diana específico. Ahora pasamos, disculpen, estoy poniendo el turbo porque no quiero que dure mucho la clase. Damos lo que sería la edad fértil adulta. La consulta también sería 1 o 2 veces por año, salvo la aparición de algún signo o síntoma que ocasione malestar. Acá vemos en la figura que se debería de valorar. Se hace más énfasis en el examen ginecológico y a los estudios paraclínicos. Acá ya entraría si hay alguna necesidad, una ecografía o una mamografía, el estudio de PAP, colposcopía y las ecografías, que suelen ser más frecuentes que en las etapas anteriores. Las hormonas que participan acá son los estrógenos, la progesterona, la LH, la FSH. Ustedes tienen que saber qué hacen y en qué órganos actúan. También a nivel del ovario, en qué ciclo y qué hacen en cada ciclo, y en qué parte o desarrollo de la madurez de ese óvulo se producen las diferentes hormonas, ¿sí? Entonces todo eso van a ir a leer del libro. Básicamente esta etapa se encuentra entre la menarca y la menopausia. Recuerdan que esas son fechas, vuelvo a repetir, donde se produce lo que sería el ciclo sexual, que inicia con la menstruación y termina con la menstruación. Acá es importante conocer las características del sangrado, el color, la cantidad, el olor. Eso nos pueden dar indicio de que hay algún tipo de afectación o patología. No necesariamente es algo malo, ¿sí? Pero sí es importante parar la oreja, como se dice, ante algún cambio de esas características. También hoy en día hay muchas apps que pueden bajarse, donde se anotan si se le añade algún síntoma aparte de lo que sería la menstruación propiamente dicha, si tiene un aumento de peso, acné, síntomas como confusión, estrés, ansiedad, escalofrío, irritabilidad, que pueden llevarnos a hablar de lo que sería un trastorno no propio de esta etapa. Ahora, el purete del purete. Esta es la parte donde ustedes tienen que leer muy bien. Para eso tiene el libro de Carvajal. También hay otro libro que es bastante resumido, el de Comparato, si pueden ver. Básicamente acá en este resumen lo que quiero que ustedes entiendan son en el ciclo que el ovárico y el uterino ambos se dividen en preovulación, ovulación y posovulación. El ciclo ovárico tiene la fase folicular, que tiene un desarrollo del folículo, y cada hormona tiene una función en cada parte. Si ustedes se fijan en la figura, ¿sí? Hay algo que hace cada una de las hormonas para que se produzca el siguiente ciclo. Esta parte ustedes tienen que entender bien, porque justamente después en la parte de la patología se dan porque hay un trastorno en alguno de los componentes hormonales de ese eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Bueno, continuando, ¿qué es lo que hacemos en la consulta de la etapa de edad fértil? La exploración ginecológica, mama, toma de muestra del cuello, ecografía si hay necesidad, algunas luego piden que se haga un control, pruebas de estudio complementarios si es que existe alguna necesidad para valorar, no siempre se hace eso, interconsulta con la especialidad dentro de lo que es la misma ginecología si hay necesidad, y diagnóstico de anormalidades y cuidados
que tiene que tener la mujer. Entonces siempre es importante hablarle de esos cuidados de hábitos saludables, sobre todo para evitar patologías. Pasamos a la siguiente, ya sería la parte de la etapa del climaterio, también 1 o 2 veces por año, salvo aparición de algún signo o síntoma que ocasione malestar. En esta etapa, aparte de lo que estábamos hablando anteriormente, ya se hace más hincapié en la mamografía y en los estudios de cuello. La clasificación que nosotros vamos a tener en cuenta acá, vuelvo a recordar, la menopausia es una fecha. Es precoz cuando ocurre antes de los 40, temprana, precoz entre los 40 y 45, tardía pasado los 55. Entonces, existen factores que retrasan o adelantan esta etapa, pero generalmente todas tienen la característica de que hay una falla ovárica, el ovario deja de producir estradiol, no hay ovulación y comienzan irregularidades en lo que sería la menstruación, el ciclo menstrual. Hay síntomas que se producen en esta etapa y existen factores propios que sean genéticos, infecciones, incluso la misma cirugía, hacen de que pueda producirse una menopausia precoz. Aquí sí, si se realiza una ecografía, no vamos a encontrar un ovario aumentado de tamaño. Generalmente, dependiendo del grado de estímulo y del índice de masa corporal de la mujer, no vamos a tener folículos. Se realiza una buena historia clínica porque tenemos que valorar aspectos psicológicos, somáticos y urogenitales. Acá vemos una escala que se suele utilizar para eso, para ver si ella necesita o no de una terapia hormonal. Hay un aumento de peso, pérdida del apetito sexual, cambios de humor. Si ella era argel, ahora se vuelve más argel. Entonces hay que tener cuidado también porque hay patologías que se tienen que prevenir. Ustedes van a leer en eso y en la tarea también van a tener que decir que se busca prevenir en cada etapa del ciclo que estuve citando anteriormente. Desde el punto de vista hormonal, lo que va a estar aumentado son las hormonas liberadoras y la FSH-LH, las demás disminuyen toditas. Los controles que se realizan son básicamente los mismos que la edad fértil, solamente que acá se hace más énfasis en la parte de la mama y apuntando a patologías clínicas, porque acá suelen aparecer hipertensión, diabetes y que pueden desencadenar, perdón, que se pueden acompañar en este proceso. Pueden poner pausa al video, pero yo de todas formas les envío a ustedes el PowerPoint sin audio para que ustedes puedan ver tranquilamente cada imagen. Yo acá nomás le puse el turbo para dar la explicación rápida de las imágenes y que ustedes, si surge alguna pregunta, lo hagan ahí en el Classroom, anoten la pregunta ahí en la parte de comentarios de la clase. Si es que tienen vergüenza, famoso, tengo una amiga que dice que le pasó esto, entonces ahí tienen el instructor. Cuando tienen la parte de clase sincrónica, ya sea virtual o presencial, con él le pueden preguntar, estamos para eso. Ahora vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de la clase, que es la historia clínica ginecológica. ¿Sí? La historia clínica ginecológica, como toda historia clínica en medicina, es fundamental. Tenemos que valorar que esta historia nos va a ayudar a tomar acciones, ¿sí? Y esta historia tiene que tratar de ser estructurada, de forma que todos los datos que nosotros vamos tomando sea sistematizado y que no varíe de un médico a otro. Uno es más chururú que otro. ¿Y por qué el otro me preguntó por qué yo me depilo de esta forma? No, que todos tengan un estándar de historia clínica. O sea, el mismo Ministerio de Salud luego está creando actualmente sistemas informáticos que estén en red a nivel país y que lo que se pregunta sea lo básico. ¿Qué es lo básico en todo esto? Acá tenemos la imagen. Lo que sería desde el punto de vista clínico adelante es igual. Entran los antecedentes patológicos, familiares, personales, antecedentes ginecostétricos, se hacen más énfasis
acá en esta historia, si hay alteraciones del ciclo, de qué tipo, si se realizó estudio de mama, en qué fecha y cuál fue el resultado, si se realizó estudio de cuello, perdón, y cuál fue el resultado. Asimismo también si tiene la última ecografía, qué resultado tuvo, si es que se hizo alguna vez. Los hábitos son muy importantes, alimenticio, urinario, defecatorio, qué tipo de actividad tiene y si tiene hábitos tóxicos, qué antecedentes perinatal tuvo esta paciente, porque como dice un doctor que es pariente mío, la forma de nacer tiene un impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de la paciente. Entonces, por eso es muy importante indagar en esos antecedentes perinatales, sobre todo en las consultas que corresponden en la etapa de la infancia y la adolescencia. También acá tener en cuenta la familia, con quien vive, si es que tiene algún padre o tutor, porque les recuerdo que la incidencia de abuso sexual en nuestro país es muy alta. Después están las consultas controles, acá vemos, en todas los signos vitales son de suma importancia, el peso y la talla para el índice de masa corporal, hacer énfasis ahí como estamos viendo en lo que sería el examen clínico de mama, urogenital y valorar si la necesidad de algún método paraclínico. Las consultas, les vuelvo a repetir, son de control de salud y en esas consultas le tenemos que dar un objetivo para que esa mujer cumpla en cuanto a lo que es prevención y promoción de la salud para cada etapa. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al ciclo de vida, valoramos entonces qué es lo que se tiene que tener en cuenta para cada etapa. Ahora, en lo que es la parte de semiología y nomenclatura obstétrica, nosotros vamos a hacer un taller para eso. Vamos a valorar lo que sería el examen del genital externo. Tenemos que tener el monte de Venus, la escala de Tanner, en la región inguinocrural si presenta o no anopatía hernia, en la vulva si hay anomalías en el desarrollo, malformaciones, alteraciones tróficas, alguna patología tumoral, y en el perineo si hay traumatismos o cicatrices o lesiones dérmicas. Cualquier lesión dérmica generalmente se suele relacionar con una infección de transmisión sexual. Les vuelvo a recordar para esto que lean lo que sería el material paso a paso para la parte de semiología ginecostétrica. Entonces, ¿cómo se hace por paso un examen del genital externo? Y acá esta imagen nos resume qué es lo que yo tengo que valorar en ese examen. Igualmente en la especuloscopía, que es justamente para valorar el cuello, la forma, la permeabilidad, el tamaño, la posición, la superficie, la coloración y si hay presencia de algún exudado, de alguna tumoración, lesión o malformación. Y lo ideal en esto es ir marcando, porque hoy en día escribir parece luego que lleva mucho tiempo, deja mucho que ver lo que son las historias clínicas que hoy en día se hacen. Entonces lo que se trata es de que se marque y se informatice todo este proceso. Pasamos a lo que sería el tacto vaginal. Acá en la imagen ustedes tienen qué es lo que se debe valorar para eso. Les vuelvo otra vez a repetir, lean el material de paso a paso para la semiología. En cuanto a la mama, lo más importante es tratar de descartar un cáncer de mama. Lastimosamente, cuando uno desde el punto de vista clínico lo detecta, ya es un cáncer avanzado, pero igualmente tratable. ¿Qué tenemos que observar si no hay tumoraciones, retracciones, hundimientos, secreción, enrojecimiento o cambios de piel? Las mujeres tienen que acostumbrarse sí o sí a pararse frente al espejo después de bañarse en una fecha X que generalmente no esté cerca de la etapa de la menstruación para poder hacerse un examen de mama. Y cuando ya no menstrua más, fijar una fecha al mes para hacer eso. Más todavía si hay antecedentes en la familia de cáncer de mama o de próstata. Es impresionante la cantidad de cáncer de mama que tenemos en mujeres jóvenes, incluso de colegas médicos.
El examen proctológico no suele ser frecuente, pero sí es importante que lo hagamos. Por lo menos que tengamos esta base de lo mínimo que yo tengo que saber. Acá es importante entonces cómo se hace el examen, qué voy a sacar desde el punto de vista fisiológico de cada paso del examen de acuerdo al ciclo de vida de la mujer. Y pasamos por último a la prevención y detección de patología, que es para lo cual se va la mujer, ¿verdad? Para la parte de prevención y promoción. Nosotros vamos a utilizar durante el año una mnemotecnia que se llama SAER, que tiene en cuenta lo que es la situación, antecedente, evaluación y recomendación, que es como un resumen que le va a ayudar muchísimo a ustedes para recordar las patologías. También tienen que tener en cuenta lo que serían los determinantes de salud, que tienen 3 factores, en este caso el agente, el huésped y el ambiente. Y el equilibrio entre esos que hace que favorezca en forma positiva o negativa a la patología. Entonces, esto ustedes tienen que hacer en su cuadro de resúmenes de las patologías que se pueden presentar en la mujer en las diferentes etapas de los ciclos. Cuando hablamos de la infancia, entonces vamos a hablar de, en la infancia, valorar el crecimiento y desarrollo, la identidad sexual, sospecha de pubertad precoz. En la adolescencia, las alteraciones propias del ciclo. Es muy importante acá el ámbito biopsicosocial en el cual se desarrolla. Recuerden esa mnemotecnia de factores, ¿sí? Lo que corresponde a lo que, más todavía lo que es la salud sexual. Recuerden que hay un 20% de embarazo adolescente en nuestro país. También en la adolescencia hay que tener en cuenta que hay con más frecuencia el trastorno en lo que sería el ciclo menstrual, que pueden presentar dismenorreas en la edad fértil. Aparte de eso, se acompañan también con hemorragias disfuncionales, secreción vaginal, quistes de ovario y miomas. Y en la parte de la menopausia se puede ir acompañada ya de prolapso genital, incontinencia de orina, trastornos psicosomáticos y enfermedades crónicas sobreagregadas. Bueno, espero, si es que alguno tiene alguna pregunta, poder, le voy a escribir en el Classroom. También están los instructores para eso, no duden en eso, lean del libro y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias y cualquier consulta, otra vez vuelvo a repetir porque no me voy a cansar de decir, hablen con sus instructores. Estoy también yo, me pueden enviar a través del privado en el mismo Classroom, un email, si es una consulta privada, pero si es de índole académico, por favor háganlo ahí en comentarios de la clase para que se pueda aprovechar la pregunta de ustedes y la respuesta mía o la respuesta de alguno de los instructores, porque cada uno de los instructores tiene una especialidad. Muchas gracias.